¿Qué tal? Buenas tardes, mis amados. Hoy vamos a hablar sobre curiosidades de la Navidad. Dice que la Escritura que cuando nace el Señor Jesucristo había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Lo curioso es que los pastores en estas regiones recogen a sus ovejas o recogen a sus rebaños entrando el mes de octubre, porque de octubre a marzo es cuando las ovejas dan sus crías y por eso son recogidas del invierno. Entonces no sabemos por qué digan que estaban los pastores velando sobre sus rebaños, si en ese entonces las ovejas ya habían sido recogidas. Esa es una de las curiosidades. Y de abril hasta septiembre es cuando las llevaban a pastar. De abril hasta septiembre. Entonces, podría ser que sea ahí la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, entre los meses de abril y septiembre. Es una curiosidad. La otra curiosidad es que dice en Lucas: y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. A veces se piensa que les pasó eso a ellos porque eran pobres, pero la Escritura dice que no encontraron lugar donde posar. Otras veces habla de que cuando hablan del Señor Jesucristo y de su Padre, dicen que no es este hijo del carpintero José. Los carpinteros, la palabra carpintero es constructor de casas, en griego hay carpintero. Los carpinteros, para poder hacer sus construcciones, compraban árboles, los escogían, iban con las autoridades, escogían los árboles, y ellos tenían su grupo de gentes que les ayudaban a cortarlos y hacer la madera. O sea que un carpintero era una persona que vivía cómodamente, no bien, pero vivía bien porque tenía empleados a su favor y era en lo que trabajaba. Y si por la ley se tenía que trabajar hasta los 30 años, quiere decir que el Señor Jesucristo, que es cuando empieza su ministerio, también estuvo trabajando con él. Fue parte de esos trabajadores. Entonces aquí dice que fue en un mesón, y la palabra mesón es lugar, en griego, lugar donde se encierran pasturas. Pero cuando llegan los pastores, cuando llegan los magos, dice en Lucas, ando buscándoles Lucas, perdón, es en el Evangelio de Mateo 2, y dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y dice claramente: y al entrar en la casa. Quiere decir que cuando estos magos llegan, ya no estaban ellos en el mesón. Aquí la palabra casa es una construcción, y ayer y en Lucas era un lugar donde se recogían animales. Pero ellos, como repito, no llegaron ahí porque eran pobres, sino que fue el único lugar que encontraron, porque ya era el alumbramiento de María, y por eso se quedaron ahí, no porque no tuvieran dinero, fueran pobres.
Entonces ya cuando los reyes magos van, dice Mateo 2, que encontraron al niño en su casa. Dice clarito el versículo 10 de Mateo 2. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron incienso, mirra y oro. No había animalitos, no había nada de eso. No había el güey aventándole el humo, no. Ellos ya estaban en su casa. El nacimiento sí fue en un lugar, en un troje, en una bodega. Fue su nacimiento allí, pero repito, porque no encontraron dónde quedarse a dormir. No porque no tuvieran dinero y por eso se habían quedado allí. Como ya vimos, si había pastores en el cuidado, era en los tiempos en que no era Navidad, que no era el frío. Vamos a ver qué pasa con esta fecha, otra curiosidad del 25 de diciembre. 25 de diciembre, fecha antigua, dice el diccionario americano, el diccionario en el internet, el libro de Babilonia, misterio religioso, y varias fuentes afirmativas dicen: diciembre 25 era una fecha de la antigua fiesta romana del solsticio de invierno, en que las tribus paganas celebraban la fiesta de la Navidad, nacimiento del dios Sol. Si no se llamaba Sol, se llamaba Osiris, Horus, Hércules, Bacos, Adonis, Júpiter y más dioses. Todos nacieron en esa fecha conocida como la Navidad. Las tribus, cuando Roma conquistó gran parte de Europa, había tribus que no se podían dejar conquistar. Roma vio que el 25 de diciembre celebraban su fiesta, optó por eso. Agarró esa fecha el 25 de diciembre como el nacimiento del Señor. ¿Por qué es esa fecha simbólica para esos pueblos? Porque es la noche más larga y es el día más corto. Ellos festejaban cuando el sol salía, porque había una tradición que el sol moriría un 24. Entonces cuando salía el 25 empezaban a gritar y se regocijaban. Otra curiosidad. La curiosidad es que esa fiesta en diciembre se llamaba la Saturnalista. Las autoridades romanas en esa fiesta hacían a un lado todas las restricciones de la ley. Todas las restricciones de la ley. El libertinaje, las borracheras, el desenfreno, venían después de esa fiesta, cuando había sido una fiesta perversa, calmaban sus sentimientos de amistad, intercambiándose regalos. Había pasado lo que había pasado, y para olvidar la fiesta esa, intercambiaban regalos. Lo que sucede actualmente. Qué curioso, ¿verdad? Otra de las curiosidades es que el árbol de Navidad tuvo su origen en Babilonia. Eso sí está históricamente comprobado. Tamuz, la virgen de ellos, era la madre de Nimrod. Este había muerto y afirmaba que de un tronco seco que era su esposo, durante una noche salió un pino verde, siendo la resurrección de su hijo Nimrod. Los romanos lo adornaban a los árboles, lo adornaban con cerezas. Era el pino verde, lo adornaban con cerezas. Los cananeos y las demás tribus le ponían
pequeñas teas encendidas y bailaban alrededor de él con sus niños, cantando sus canciones, sus villancicos, por poderlo decir. Entonces, las demás culturas fueron adquiriendo sus propios, ¿cómo podríamos decir?, adornos para ese árbol, que es la resurrección de Nimrod, que salió de un tronco seco, hijo de una madre de Tamuz. Aclaro que esa no puede ser la intención en estos tiempos. No puede ser. El significado es muy diferente. Lo que a veces tratamos es calmar nuestras emociones con esa fiesta. Lo peligroso es cuando rendimos en esos momentos la alegría al espíritu navideño. ¡Feliz Navidad! Que el espíritu navideño te acompañe. El espíritu navideño es el espíritu de Nativitas, la diosa del nacimiento. Ese es el espíritu navideño de la reina Nativitas. Entonces, si yo le deseo a una persona feliz Navidad, posiblemente, como desconozco esa historia, estoy deseando algo bueno, pero su origen es malo. Entre las curiosidades que debemos de ver es que supuestamente es el nacimiento de un niño y debe haber alegría, y sin embargo hay tristeza. Es en la época en que se incrementan los suicidios. Es la época en que la depresión en los hogares, la angustia y el vacío de la soledad suben hasta el tope de los hospitales. Es cuando hay más gente que entra en depresión. ¿Por qué entra en depresión? Porque están esperando algo que no les va a llegar. La Navidad no puede ofrecerte nada. Los robos en esos tiempos se incrementan por la necesidad que las gentes tienen de llevar algo a sus hogares. En todos los locales se encuentran las televisiones encendidas y ven los anuncios de Feliz Navidad y ven familias felices, contentos y con aquella cena, mientras que hay la gran mayoría que no tienen que cenar, que no tienen que comer, que no tienen que ponerse. Y se dicen ellos, ¿por qué ellos tienen eso y nosotros no? Entran los robos, las depresiones, las drogas. Se incrementa todo eso alarmantemente. Todo lo que conduce al mal es cuando se incrementa. Debemos de tener nuestra reunión, si ustedes quieren, pero no para rendirle tributo a la feliz Navidad. Sí podemos congregarnos en una cena con nuestros seres queridos y decirles que los queremos, que es un gusto que estén con nosotros, porque la felicidad está en uno mismo. Y si está en uno mismo, hay que compartirla, porque está en uno. Pero yo no le deseo feliz Navidad a nadie, porque el espíritu navideño no es de Dios. Lo más importante de todo esto, empezamos con la curiosidad del nacimiento, que fue en tiempo de primavera, de calor. Pero si Cristo naciese todos los años en Belén y no nace en el corazón de cada uno de nosotros, vamos a estar siempre eternamente perdidos. Reúnanse y tengan unas buenas fiestas y denle gracias, porque Jesucristo quiere lo mejor para nosotros. Javier Sánchez, el poeta, le da las gracias.